Cada vez más gente es consciente del papel de Europa en la lucha contra la pandemia, la guerra en Ucrania o los fondos Next Generation, pero aún queda mucho por trabajar y por acercar las instituciones europeas a los ciudadanos. Es vital que los 27 países miembros trabajen juntos para esto y sobre todo para acabar con esa imagen de que estas instituciones están formadas solo por hombres y mujeres vestidos de negro y burócratas sin sentimientos. El Parlamento Europeo es uno de los más poderosos del mundo y la primera institución de la Unión Europea. Hoy Cuestión de Prioridades arranca desde la Eurocámara. ¿Qué tal están? Buenas noches. Cuestión de prioridades. Hoy traspasa fronteras, somos muy ambiciosos y siempre queremos llegar a más y más lejos. Y nos hemos desplazado hasta Estrasburgo, hasta la sede del Parlamento Europeo. Esta preciosa ciudad francesa situada en la frontera con Alemania es la sede de las principales instituciones europeas, el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, el Tribunal de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo Europeo también está aquí, el Centro Europeo de la Juventud, el Sistema Schengen, en fin, que estamos donde se toman decisiones muy importantes para los ciudadanos. Hoy vamos a hacer un programa especial, distinto. Queremos conocer la opinión de los partidos políticos representados en esta Eurocámara sobre los asuntos de actualidad que nos afectan y que se dirimen y aprueban en esta Cámara Legislativa. Y para ello vamos a trasladar la representación parlamentaria existente en las Cortes de Castilla y León a este lugar. Fíjense, en este Parlamento hay 705 eurodiputados elegidos directamente, 59 de ellos representan a nuestro país, a España, 7 grupos políticos, 27 comisiones, 45 delegaciones. Se habla en 24 idiomas. Durante esta semana se está celebrando un pleno en el que se están debatiendo cuestiones relacionadas con el medio ambiente, las emisiones CO2, la deforestación y cómo combatir la discriminación en la Unión Europea, en un momento en el que países como Italia acaba de decretar el estado de emergencia migratorio durante 6 meses en respuesta al incremento de flujos migratorios. Bueno, pues para hablar de todo esto tenemos hoy con nosotros a 5 eurodiputados con los que vamos a debatir asuntos de actualidad. Les paso a presentar. A mi derecha está Dolors Montserrat, portavoz del PP en el Parlamento Europeo. ¿Qué tal? Bienvenida a Castilla y León Televisión. Muchísimas gracias, buenas noches. Jorge Buxade, jefe de la delegación de Vox en la Eurocámara. ¿Qué tal? Muchas gracias. Por estar aquí. Y Idoia Villanueva es eurodiputada de la Izquierda y secretaria de Internacional de Podemos. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí. Juan Fernando López Aguilar es el eurodiputado del Consejo del Grupo de Socialistas y Demócratas. Bienvenido también. Encantado de estar con ustedes. Y Soraya Rodríguez, que es de la zona, de la casa, de nuestra tierra vallisoletana y es eurodiputada de Ciudadanos. Renew Europe, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, es decir, que tenemos 2 catalanes, una navarra, un canario y una, iba a decir pucelana, una vallisoletana. Bueno, vamos a empezar por la imagen que los españoles tienen de Europa. Si uno se pone a revisar las últimas noticias publicadas en los medios de comunicación sobre el Parlamento Europeo, se da cuenta de la importancia de todo lo que se decide aquí y sobre todo de que hablamos de asuntos muy cercanos y que afectan de lleno a los ciudadanos. No hablamos de decisiones solamente supranacionales, etéreas o lejanas a nosotros. Fíjense, les voy a dar varios ejemplos a modo de titulares. Uno pone Google y le aparece: ofensiva del Parlamento Europeo contra el plan del gobierno andaluz de indultar los regadíos de Doñana, tema de máxima actualidad. El Parlamento Europeo ratifica el plazo de 2030 para la conexión en alta velocidad entre la Y vasca y Francia, algo que nos afecta mucho. El Parlamento Europeo da la razón a Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria y pide el estatus de la protección del lobo. Bueno, la primera pregunta que voy a formular a los tertulianos no la voy a hacer yo, la va a hacer un tertuliano habitual de Cuestión de Prioridades. Él es periodista, ha sido durante muchos años el director de Antena 3 y Onda Cero allí en nuestra comunidad, es Ignacio Fernández Sobrina. Vamos a escucharla. ¿Qué tal, José Luis? Quisiera aprovechar tu presencia y la de tu programa en Estrasburgo para preguntarme ¿cómo es posible que una institución que tiene una actividad cuya repercusión es tan determinante en la vida cotidiana de todos los españoles tenga una presencia informativa tan escasa en países como el nuestro? ¿Esto a qué puede ser debido? ¿Esto a qué puede ser debido, Dolors? Bueno, lo primero es
decirles a todos los ciudadanos que casi bien el 70% de todas las decisiones que toma un ciudadano cuando se levanta, desde que se levanta y abre la luz, esa decisión viene de la Unión Europea. Cuando se levanta y se va a la ducha y abre el grifo para el agua, esa decisión viene de la Unión Europea. Cuando coge el móvil, cuando coge el metro, políticas agrarias, casi todas las políticas vienen de la Unión Europea. Y por tanto, yo sí que me atrevo a decir que España es uno de los países con más sentimiento europeísta, donde, por ejemplo, este programa es una manera de que el Parlamento está acercando la Unión Europea a sus ciudadanos, pero sí que quizás los ciudadanos ven a la Unión Europea ya como última instancia, o sea, acuden a Europa cuando ya es su última instancia, cuando justamente es lo contrario. La Unión Europea decide sobre la vida de todos nosotros en un 70% de nuestras decisiones. Por lo tanto, tenemos que hacer un mayor esfuerzo para llegar a la ciudadanía, pero también tenemos que reclamarle pues, a los periodistas pues, que cada día... Ya sabía yo que la culpa iba también sí, porque realmente pues, hacemos cosas importantísimas, ¿no? El día a día. Yo, por ejemplo, he estado en la redacción del Plan Europeo contra el Cáncer, un plan que se tiene que implementar en España y que será tan beneficioso y dará tanta esperanza a tantos ciudadanos españoles y a tantos ciudadanos de Castilla y León. Y, por tanto, esto también se nos tiene que ayudar desde los medios de comunicación a hacer llegar las buenas iniciativas que se están haciendo cada día para todos los españoles. Por tanto, es un esfuerzo mutuo de todos nosotros. Vale, yo también os quiero lanzar una pregunta. La responsabilidad, por supuesto, de los medios de comunicación, pero a veces también de los políticos locales, autonómicos, presidentes del gobierno, que se ponen, no sé si las medallas de muchas directivas y leyes europeas o de inversiones, que son los primeros que cortan la cinta cuando realmente el origen, tanto de esas inversiones como de esas leyes, está precisamente aquí, en el Parlamento Europeo. Ahí tiene algo también de culpa, sobre todo los políticos locales. ¿Cómo lo ves, Juan Fernando? Es una dinámica muy experimentada y la pregunta... Porque nadie habla de Europa, la pregunta solamente es para quejarse. La pregunta que acabamos de escuchar es existencial. El Parlamento Europeo no tiene ningún déficit de legitimación democrática. Es la única institución de la arquitectura europea directamente electiva, legitimada por el sufragio universal de 450 millones de ciudadanos. No tiene ningún déficit competencial. Es un parlamento legislador. De hecho, es el único parlamento supranacional directamente electivo y legislador del mundo. Y vaya si legisla. Legisla sobre materias que durante mucho tiempo fueron competencias de los Estados miembros, de las llamadas soberanas. Migraciones y asilo, un ejemplo. Derechos fundamentales, otro. Legislación penal, garantías procesales. Hay una Fiscalía Europea que está abocando investigaciones penales relevantes que se producen por casos de corrupción en España directamente a Luxemburgo y puede pincharte el teléfono desde Luxemburgo, puede pinchar tu correo electrónico desde Luxemburgo. Por tanto, estamos hablando de una legislación que realmente impacta en la ciudadanía y, sin embargo, es cierto, tiene un déficit de comunicación, es el único que le reconozco. No hay un espacio público europeo, no hay medios de comunicación europeos, no hay una cobertura general europea de lo que hacen las instituciones europeas, incluido este Parlamento. Y esa tendencia que acabas de denunciar está muy contrastada, la de que se viene, sobre todo desde los gobiernos de los Estados miembros, desde el escalón ejecutivo, se viene a Europa a una rebatiña de intereses nacionales en que la comunicación se invierte, en modo que lo que se consigue se vende como que se ha arrancado a brazo partido de una estructura muy compleja, mientras que todo lo bueno que viene de Europa se capitaliza como un logro nacional. Y si algo, sin embargo, hay que explicar como una vuelta de tuerca o si se quiere algo que puede producir algún tipo de gravamen sobre la vida cotidiana de los ciudadanos, entonces la culpa es de Europa y escapa completamente a mi jurisdicción. Esa dinámica negativa está muy contrastada, pero tenemos que invertirla y tenemos que invertirla con la ayuda de los medios de comunicación, sin duda. Una comunicación afinada, especializada y veraz, que cuente lo que realmente es la complejidad y la enormidad de la integración supranacional europea. Nosotros hoy lo estamos intentando desde Castilla y León Televisión. Buxadé, Soraya Rodríguez, Idoia, no sé qué pensáis de todo esto que estamos... Bueno, yo creo que todas estamos de acuerdo en la realidad que es que la política europea impacta en cada uno de nuestros días, la importancia de que haya espacios mediáticos que hablen de la actualidad europea, pero yo creo también que nosotros y nosotras tenemos una responsabilidad en ello, ¿no? Nosotros desde que llegamos al Parlamento Europeo siempre hemos intentado hacer política y hacer ese trabajo abriendo las puertas a la sociedad civil y a la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo,
pues bueno, hemos traído a taxistas, a los riders, para que pudiesen tener esa comunicación directa con la Comisión, para que pudiesen influir en las nuevas directivas de plataforma, pero también en muchos casos pues, a territorios que están viendo cómo se están implementando las nuevas tecnologías renovables, pero no teniendo en cuenta esos territorios y que poder de alguna manera tener esa interacción. Y yo creo que ahí nosotros tenemos también un papel muy importante para acercarlo, ¿no? Y que sean los propios ciudadanos y ciudadanas también quien puedan tener una voz directa con las distintas instituciones europeas. Señor Buxade, desde que Vox está en el Parlamento Europeo, ¿la imagen de Europa, de la Unión Europea, del propio Parlamento, es distinta una vez que está dentro o no? Nosotros como partido hacemos mucho por hablar de Europa y por hablar de todo aquello de lo que no se ha hablado durante al menos cuatro décadas, ¿no? Lo más curioso de las primeras intervenciones es que los dos representantes de los partidos que han gobernado España y que por tanto tienen la principal responsabilidad de haber hecho esa pedagogía dentro de los 47 millones de españoles, pues se echan el mea culpa, asumen las responsabilidades, pero bueno, tampoco las asumen especialmente. Dicen, hay que seguir trabajando. ¿Quién va a seguir trabajando? Los que han ocultado la realidad de lo que sucede aquí, tanto lo bueno y también lo malo, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido el ejemplo evidente es el de Madrid Central, donde un líder del Partido Popular dice yo voy a eliminar Madrid Central y luego cuando llega dice no, pero es que es una directiva europea que me impide. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha explicado? ¿Por qué no se explicó por qué se votó a favor de esa directiva? ¿Cuáles son las consecuencias? Todo ese trabajo pedagógico de explicar las consecuencias de lo que se aprueba aquí, buenas o malas, no se hace. No se hace y no se ha hecho durante décadas por los partidos que han gobernado las regiones, los ayuntamientos y el gobierno de la nación. Yo creo que hay muchísimo que explicar, hay cosas que aquí que se hacen buenas, pero también hay muchísimas cosas que repercuten en sentido negativo sobre la vida de las familias y sobre la prosperidad de las empresas, ¿no? Y esa es nuestra responsabilidad de hacer ese trabajo. En cuanto a los medios de comunicación, pues creo que los medios de comunicación viven en el día a día, por supuesto, genera muchísimas más noticias una visita del señor Sánchez o una declaración de un político nacional que lo que aquí sucede. Y yo pues tengo el honor de hacer las ruedas de prensa de Vox todos los lunes por la mañana y nunca la prensa nacional me pregunta sobre cuestiones europeas. Jamás. Esto no sé. Sí. Por defender un poco al sector, sí que tengo que decir que es verdad que cada vez hay más especialización yo aprovecho de los medios en Europa. Claro, porque es que el proceso legislativo aquí es muy complejo. Fernando ha dicho algo que repite constantemente. Y sin embargo, Vox gobierna en Castilla y León. Castilla y León. Escucha, y aquí está Televisión Castilla y León. Claro. Efectivamente, aquí está Televisión Castilla y León haciendo esa pedagogía de las cuestiones. Pero el Parlamento Europeo es elegido, pero también los gobiernos de las naciones. El Consejo tiene toda la legitimidad democrática. El problema aquí es que los españoles y en general los europeos no entienden qué hace la Comisión, 40.000 funcionarios que trabajan al servicio de quién. ¿De qué legitimidad democrática? Y eso sí que produce una ruptura entre lo que sucede aquí en Bruselas, ¿no? En Estrasburgo. Tardan mucho en llegar luego a España y en Por supuesto, el proceso legislativo es muy complejo, muy complejo. Y yo diría que casi imposible de explicar para un ciudadano normal y corriente que lo que está preocupado es de llegar a final de mes o del colegio de sus hijos. Soraya Rodríguez yo creo que es la más veterana en el Parlamento Europeo de los que están aquí, ¿no? Si no me equivoco. No. Yo creo que no. Bueno, igual Juan Fernando. Pero sí... yo creo que hay como hay una cierta idea, ¿no?, de las instituciones europeas están muy lejos de los ciudadanos, que algunas veces no las sometemos a algunos datos objetivos que, por ejemplo, nos da el Eurobarómetro. El que se ha publicado en marzo de este año nos dice que los españoles, el 86% de los españoles se sienten ciudadanos europeos, que el 66% de ellos se sienten bastante optimistas en relación al trabajo y a la evolución del trabajo de la Unión Europea y por lo tanto de sus instituciones. Hay una cifra que me parece muy importante y es que un 76% de los españoles, muy por encima de la media europea, que está en el 58%, está muy a favor de que Europa legisle sobre todo en materia
energética, política medioambiental, políticas de inmigración y asilo, y más del 86%, es decir, 9 de cada 10 españoles, manifiesta que la solidaridad y las políticas realizadas por la Unión Europea en relación a la agresión criminal de Putin a Ucrania ha sido acertada y se encuentran, digamos, comprometidos con ello. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces utilizamos esta idea, los ciudadanos nacionales, españoles, muy lejos de las instituciones europeas, pero si vamos a estos datos vemos que no es así y desde luego están muy por encima de valoración, de conocimiento en algunos casos de las propias instituciones nacionales. Yo no sé si Solo la presidencia... diría en relación a la información que habéis dicho, que efectivamente nosotros, lo que carece esta casa, lo que carece la Comisión, el Consejo, digamos, como Unión Europea, las tres instituciones, son de informaciones propias. Toda la información que llega de lo que hacemos aquí, la Comisión o el Consejo, siempre llega matizada a través de la información nacional. Y ahí, indudablemente, pues se mueve también o se intenta mover muchas veces esta información para, en fin, pues está claro que es una radicalizar. responsabilidad absolutamente de todos. Entiendo que la presidencia de España, de la Unión Europea, del Consejo de Europa, dentro de 2 meses, el 1 de julio, podrá incrementar el interés de los españoles por todo lo que está aquí ocurriendo. Os pregunto, ¿qué queréis que va a suponer? Y quería preguntarles también un asunto de actualidad, porque ocurrió ayer mismo aquí en el Parlamento. El Partido Popular dio plantón al ministro Álvarez, que vino aquí a explicar, bueno, pues cuáles son las prioridades, nunca mejor dicho, de esa presidencia de la Unión Europea, ya que tenemos a un representante del PSOE y del PP. Usted fue la portavoz, la que anunció el por qué. ¿Por qué no estuvo el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Europeo, en esa reunión con el ministro? Sí, lo primero es decir que el Partido Popular Europeo y el Partido Popular Español somos europeístas y, por tanto, déjame contestarle a Jordi Buixadé que la mayor pedagogía a favor de Europa es votar a favor de que España entre dentro de la Unión Europea y que un gobierno del Partido Popular consiguiera que España entrara dentro del euro. Esto es la mayor pedagogía que podemos hacer para todos los... Yo no sé qué hubiera votado Vox si hubiera existido en esos momentos de la historia, pero lo que tiene claro el Partido Popular es que somos europeístas y que somos un partido de Estado. Y me voy con lo del ministro Álvarez. Faltan 74 días para la presidencia española de la Unión Europea. Una presidencia que no pertenece a ningún gobierno, que no es propiedad del señor Sánchez, sino que es propiedad de todos los españoles y que el éxito nos va para todos. Y por tanto nosotros lo que hemos echado en falta, como siempre, es que el gobierno de Sánchez tiene nulo respeto institucional, nulo sentido de Estado. Las políticas de defensa, de seguridad, de exteriores de la Unión Europea son políticas de Estado que se tienen que pactar con los partidos, en este caso con el mayor partido en la oposición, que es el Partido Popular en España, pero que a la vez es el partido mayoritario en estas instituciones. El Partido Popular Europeo ganamos las elecciones europeas y por tanto está a punto de llegar esa presidencia que es propiedad de todos los españoles y no tenemos ni las líneas básicas ni los objetivos. Y quiero poner un ejemplo, porque seguro que el señor Aguilar lo recordará. En el año 2010 gobernaba un partido socialista donde se sentaron Elena Valenciano, que ha sido eurodiputada aquí y que ha sido socialista, con Moragas, que era del Partido Popular, y firmaron un acuerdo para la presidencia española del 2010, que gobernaban los socialistas. Por tanto, anteriormente, siempre que han habido presidencias, han pactado los dos grandes partidos para esa presidencia. ¿Para qué? Para que vaya lo mejor posible para todos los ciudadanos. ¿Y qué estamos viendo? Que el Partido Socialista prefiere pactar con Esquerra, con Bildu, con aquellos que odian a España, cualquier cosa, antes de sentarse con el Partido Popular a realmente trabajar para el bien de todos los españoles y para que esta presidencia sea un éxito, no para el gobierno de Sánchez, sino para todos los españoles. Y por tanto le exigimos a Pedro Sánchez que se reúna de una vez por todas con el presidente Alberto Núñez Feijóo para hablar, para acordar, para trabajar en las prioridades que tenemos que trabajar en esta presidencia española. López Aguilar, no va a haber esa, bueno, ya no, porque no se ha ejecutado esa reunión previa entre el presidente Sánchez y el presidente Feijóo que reclama el Partido Popular antes de la reunión. El razonamiento del Partido Popular está tan minado de contradicciones que se ven en su corolario. Se manifiestan europeístas, pero están negando la mayor, que consiste precisamente en que por quinta vez a España le toca la presidencia rotatoria semestral del Consejo de la Unión Europea. Y no es inane ni banal, es una ocasión principal de liderar el Consejo como
órgano europeo, como institución europea, institución legislativa, por cierto, cuyo concurso es necesario para que la legislación en la que trabajamos aquí durante años denodadamente finalmente entre en vigor. Porque hay que decirle a quienes nos escuchan que el Parlamento Europeo legisla, pero para que la legislación entre en vigor se dirime una negociación institucional entre el Parlamento y el Consejo, que llamamos trílogos en la jerga, y quien esté al timón del Consejo es capaz de construir las mayorías cualificadas necesarias para que la legislación entre en vigor y puede aportar un valor añadido decisivo. Y cualquier balance positivo que tenga una presidencia española computa en prestigio de España. Y creo que no es un secreto para nadie que el Partido Popular está embarcado desde hace tiempo en una insidia permanente, en una erosión permanente contra la reputación de España, que quiere herirla incluso desde el punto de vista de su credibilidad constitucional, de su calidad democrática, lo que ya resulta a estas alturas muy difícil de perdonar. Pero aún estás a tiempo, Dolores, aún está a tiempo, Partido Popular, de concurrir a un gran objetivo de país, porque efectivamente lo es. Una presidencia de la Unión Europea no es una presidencia de partido. Sucede, sin embargo, que la ostenta el gobierno que en cada momento está legitimado por las urnas en el país al que le toca la presidencia semestral. Le ha tocado al Partido Socialista en algunas ocasiones anteriores y también le ha tocado al Partido Popular. El Partido Popular ha tenido su presidencia. Y debo decir que mientras el Partido Popular estuvo en el gobierno, los socialistas nos distinguimos por apoyar las grandes causas de país, apoyar por supuesto la presidencia española cuando la tuvo el Partido Popular y además defender la reputación constitucional de España cuando más cuestionada estuvo. Tengo que recordar que cuando se produjo los sucesos de octubre en Cataluña, que produjeron un impacto severo en la imagen de España, los socialistas españoles concurrimos una y otra vez a defender que España es un Estado constitucional de derecho, una democracia madura, con instituciones sólidas, con un poder judicial independiente, y que si hay una causa judicial es porque hay hechos aparentemente delictivos que se dirimen ante un tribunal independiente en un juicio con todas las garantías, derecho a la defensa, derecho a los recursos, presunción de inocencia. Lo tuvimos que decir los socialistas, pero desde que estamos en el gobierno lo que escuchamos es radicalmente lo contrario. Un día y otro día también intentando de forma cada vez más infantil la pateleta de echar los pies fuera del trasto, fuera del tiesto. Y creo, por tanto, que tu ausencia ayer en la reunión con Álvarez, es sencillamente de que siempre han pactado el gobierno con el partido Estuvieron todos los grupos parlamentarios, incluido Vox. La ausencia del Partido Popular en la reunión ayer con Álvarez es sencillamente injustificable, pero aún estás a tiempo de enmendarla. Vosotros llegáis tarde, 74 días para la presidencia española y vosotros aún no habéis marcado ni los objetivos, no tenemos conocimiento de los objetivos. Es falso. Están marcados. Están marcados y publicitados. Lo único que sucede es que están señalados con la misma anticipación que todas las demás presidencias rotatorias. Hay que recordar que yo creo que aquí una vez más es la sueca. Dolor se atribuye ese valor europeísta del Partido Popular, somos europeístas. Yo no sé si son europeístas o no, pero lo que son es muy poco defensores de los españoles y las españolas. Hemos estado viendo durante toda esta legislatura, por aquí primero a Pablo Casado, después a Núñez Feijóo, intentando boicotear que los fondos de recuperación llegasen a España, que se diese ese pacto en pensiones, contando mentiras de nuestro país en contra del bienestar y de los derechos de todos los españoles y las españolas, algo que desde luego es incomprensible. Por tanto, yo creo que aquí hay un anhelo de vuelta a ese bipartidismo que en España ya terminó, que ya no existe, que esa no es la realidad de nuestro país, y la verdad es que creo que es injustificable que ayer no estuviesen en esa reunión donde estábamos todos los europarlamentarios y europarlamentarias, porque sí, la presidencia europea en España es desde luego una oportunidad para todos y para todas, y creo que ahí nos jugamos también el prestigio como país. ¿Y cómo si le va creéis bien que a la presidencia del gobierno, le irá bien a los españoles y españolas? Jorge Buxade, Soraya Rodríguez, muy brevemente, ¿cómo creéis que va a ser esa presidencia de España de la Unión Europea? ¿Qué retos tenemos y qué temores tenéis? Es que tenéis algún temor, Soraya. Sí, bueno, a mí me gustaría desde luego intervenir en este debate que ha sido largo sobre lo que sucedió ayer, y lo primero que quiero decir a los ciudadanos de Castilla y León que están viendo este programa es que lo que acaban de ver no responde para nada a la política europea y a lo que sucede en esta casa. Porque en esta casa
en el Parlamento Europeo, que hemos legislado mucho y sobre temas muy importantes, lo hemos hecho a través del diálogo, el consenso, el acuerdo entre el Grupo Popular Europeo, los socialistas europeos, la izquierda también, los verdes y Renew, el tercer grupo de la Cámara, que fundamentalmente lo que ha hecho esta legislatura ha sido ser un grupo central para llegar a acuerdos entre todos los grupos. Por lo tanto, de verdad, este es un ejemplo de cómo cuando hablamos de temas europeos, los partidos políticos son incapaces de hablar de Europa y sitúan continuamente el escenario en el escenario. De la presidencia española de la Unión Europea. Juan Fernando, la pregunta, por cierto. Juan Fernando, tú has hablado y yo te he escuchado, Venga, pero esta continúa. es mi opinión. Me parece que la radicalización que hay en todo planteamiento del debate español no responde a la realidad de lo que hacemos en esta casa, porque aquí no hubiéramos sacado nada si no hubiera sido a través de los grandes consensos y acuerdos. El acuerdo aquí es un valor en política, aquí y lo debería ser en todos los sitios. Dicho lo cual, ayer Dolors, yo creo que efectivamente había que estar. La delegación de Ciudadanos estuvimos todos, porque nos parece efectivamente que es muy importante la presidencia de España, y lo es como lo es para cualquier país, y para España, independientemente del color político de quién esté en esos momentos en el gobierno, estamos hablando de país. Y España es un gran país y tiene un gran papel en la Unión Europea. Prioridades importantes, indudablemente, es un momento muy crítico, y además es una presidencia que realmente podemos contar como la última presidencia que va a tener consecuencias efectivas, porque luego ya entramos en elecciones. Está la guerra, está desde luego el tema energético, está el pacto de migración y asilo, y luego hay algunos importantes reports, como por ejemplo la primera legislación en la lucha sobre violencia contra mujeres y niñas, que nosotros esperamos que llegue a presidencia española y se pueda debatir con ellos. Hay un calendario muy importante para hablar y para dejar atrás y apartado ese debate nacional enquistado que siempre se quiere sacar. Sí, rápidamente. El debate ha empezado con una pregunta de ¿por qué los españoles están fuera? Pues acabamos de verlo, porque al final aquí hay dos grandes partidos que luchan por ver quién es el más europeísta, y no se trata de ser el más europeísta, se trata de estar aquí en las instituciones, con tus funcionarios en la Comisión, con tu presencia en el Consejo y con tus eurodiputados en el Parlamento Europeo, defendiendo los intereses de los españoles, de los agricultores, de los ganaderos, de los pescadores, del sector de la industria. De esto es de lo que se trata, no de salir en la foto. Y esto es el problema, porque efectivamente el español, el ciudadano de Castilla y León, que acaba de ver esta parte del debate, ha dicho, pues estos señores, ¿de qué están hablando? Esa es la primera. Segunda conclusión, como ha señalado Soraya, dice, aquí al final se pelean, pero luego llegan a grandes acuerdos. Ya ha señalado de 5 grupos, es decir, excluyendo al 20% del Parlamento Europeo, es decir, al 20% de los europeos que han sido excluidos en un cordón sanitario absolutamente injusto. Tercera cosa. Yo no estuve ayer en la reunión del señor Álvarez porque estaba trabajando, como todos vosotros también, en un expediente que es la Directiva de Diligencia de Vida, que se quiso acelerar ayer en una negociación hasta las 3 de la mañana, que al final se cerró con el acuerdo de los 3 grandes grupos. Una Directiva de Diligencia de Vida que va a poner fin al sector productivo europeo, que nos va a colocar en una situación gravísima para el sostenimiento de las empresas. De eso es de lo que hay que hablar, del régimen de responsabilidad a los administradores, de las sanciones, de cómo hacemos normas que en realidad están beneficiando a las empresas extranjeras que operan en Europa y no defendiendo a las empresas europeas. En cuanto a la presidencia española, ojalá fuese algo bueno para España. Yo creo que además complica muchísimo que la presidencia europea termine con unas elecciones generales en las que supuestamente el señor Sánchez va a volver a presentarse. Eso efectivamente distorsiona todo el trabajo de la presidencia europea. Podría llegar a estar de acuerdo con el señor Juan Fernando López Aguilar al respecto de esas cuestiones, pero sabiendo que hay un proceso electoral. Su presidencia empieza con un proceso electoral regionales y municipales y termina con un proceso electoral. Con lo cual vamos a ver propaganda política
por todos los lugares. A mí me preocupa aprobar el paquete de asilo e inmigración. Es un tema sustancial y espero que la presidencia española atienda a los intereses de los españoles y no atienda a los intereses ideológicos. Bueno, pues el 1 de julio España presidirá el Consejo de Europa. Por cierto, que Valladolid va a acoger el primer Consejo de Europa. Los días, lo tengo por aquí apuntado, Consejo 17. De la Unión. Consejo de la Unión Europea, exacto. Un gesto para nuestra tierra. Vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar de los fondos Next Generation, esa muleta de oro que pueden cambiar muchas cosas en las economías de los países miembros y sobre todo en España, gran beneficiado. Pero antes quiero que vean una pregunta que nos traslada Juan Carlos Margarida, presidente del Colegio de Economistas de nuestra comunidad, sobre el reparto de estos fondos. El cómo se reparten por las diferentes regiones los fondos Next Generation es una cuestión que suscita preocupaciones desde el primer momento. Es fundamental que se apliquen criterios objetivos y sobre todo justos para garantizar que los fondos lleguen a aquellas comunidades autónomas más golpeadas por la crisis de la COVID, en concreto centrándose en sus propias necesidades y desafíos. En suma, la sociedad demanda con mayor severidad que la gestión de estos fondos se realice de una forma transparente, coherente y sobre todo consensuada con todos los agentes implicados. Por ello, la pregunta que subyace en la sociedad en general es si los criterios que se están siguiendo en el reparto de dichos fondos para las comunidades autónomas son los más coherentes y sobre todo los más equitativos. ¿Son los más coherentes y los más equitativos el reparto de los fondos Next Generation que están llegando a las comunidades autónomas fundamentalmente? Lo primero que tenemos que decir es que cuando se ve que la Unión Europea es una historia de éxito es en un momento de crisis. Hemos visto al inicio de esta legislatura, por ejemplo, el Brexit, y donde fuimos capaces, desde la unidad de los 27 Estados miembros restantes, esa unidad para afrontar esta situación tan dolorosa como era el Brexit. Luego vino la pandemia y donde demostramos de nuevo ser una historia de éxito, donde fuimos capaces en un tiempo récord en investigar en una vacuna, en hacer una compra centralizada, en hacer una vacunación masiva, en exportar vacunas para terceros países, pero a la vez dijimos no solo tenemos que solucionar la parte sanitaria, sino que tenemos que poner fondos encima de la mesa para ayudar al impacto que ha tenido el COVID en nuestras economías. Ha sido un impacto sanitario, un impacto social y un impacto económico. Y por tanto fuimos capaces, y lideramos desde aquí de la Unión Europea, desde el Parlamento sobre todo lideramos, pues poner encima de la mesa 750.000 millones de euros, los Next Generation, pues para ayudar a los Estados miembros, sobre todo ayudar a las familias, a los autónomos, a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas que pudieran volver a levantar la persiana. Que sobre todo también estos fondos sirvieran para reforzar el Sistema Nacional de Salud, que nadie se quedara atrás. Y por tanto estamos en el año 2023, donde han pasado ya 2 años de la pandemia, y estos Next Generation que hemos conseguido desde aquí Europa los tiene que ejecutar el Gobierno de España. Y mi pregunta es, ¿dónde están esos fondos? ¿Dónde están ejecutados? Porque cuando tú vas por las calles la gente te dice, saben que eres eurodiputado, la gente te dice, el taxista, el autónomo, el emprendedor, el comerciante, el que cerró las persianas, te dicen, no me han llegado los fondos. Y por tanto los fondos no son propiedad, y vuelvo a decirlo, no son propiedad del Gobierno de España. Los fondos Next Generation que conseguimos en este Parlamento son propiedad de todos los españoles. ¿Y para qué son? Para modernizar nuestra economía, para hacerla competitiva, para reindustrializar otra vez nuestra economía, para crear empleo, para mantener el empleo, para hacer retención de talento, que nuestra gente joven se quede en España. Y todo esto no lo hemos visto con los fondos, no ha tenido este impacto de modernización de nuestra economía. Y quiero poner un ejemplo que se ve muy claro y que justamente, por desgracia, muchos de los españoles lo sufrimos. Por ejemplo, hemos hecho un plan europeo contra el cáncer, donde ahora los Estados miembros tienen que implementarlo. Los fondos pueden ser utilizados por todo el tema salud, porque uno de los objetivos de los fondos era económico, pero también refuerzo de los sistemas nacionales de salud, refuerzo de las atenciones primarias, refuerzo justamente de todas las tensiones que ha tenido nuestro Sistema Nacional de Salud. Y si uno pregunta y dice, bueno, de estos 140.000 millones de euros que van a llegar a España, ¿cuánto dinero se ha invertido en sanidad? Pues solo se han invertido, que no ejecutado, 1.400 millones solo, cuando justamente la pandemia donde ha dado más, donde ha pegado más fuerte ha sido con nuestros sanitarios profesionales, con nuestro Sistema Nacional de Salud. Y es uno de los temas más importantes para los ciudadanos, que es su salud. Por tanto, 1.400 millones de euros que no ejecutados,
para reforzar nuestro Sistema Nacional de Salud. Ahí ya se demuestra que las prioridades no están bien puestas y que no se están ejecutando los fondos, no están llegando los fondos. Por tanto, hay éxito para la Unión Europea porque lo hemos conseguido, vacunas y Next Generation, y por tanto un gobierno incapaz de gestionarlos y de que llegue a la economía y a la gobierno salud. En algún momento sí que ha reconocido que hay ciertas dificultades para ejecutar ciertos fondos, incluso muchas organizaciones empresariales desconocen cómo acceder a estas cuantías, a estas ayudas. Nuestra valoración es generalmente positiva, no solamente de la respuesta europea, que marca la diferencia con respecto de lo que fue la pésima gestión de la gran recesión. En esta legislatura se han aprendido lecciones de la experiencia durísima de la que venimos, con una deuda, digámoslo claro, federal europea por primera vez en la historia, un mecanismo de financiación con endeudamiento colectivo, con una deuda mancomunada que ha generado un volumen de recursos que se ha puesto a disposición de los Estados miembros a través de sus gobiernos para la recuperación precisamente frente a los estragos de la pandemia. Y España, no solamente en ese contexto de respuesta positiva de la Unión Europea, ha estado primera en la fila, sino que así ha sido reconocida por la Comisión Europea y por todos los analistas, desautorizando el discurso siempre oscuro, siempre con las orejeras del pesimismo, pero una y otra vez sin ninguna correspondencia con los hechos y con los datos del Partido Popular. La Comisión ha colocado a España primera en el cumplimiento de los planes para la gestión del Next Generation y su complemento, que ha sido el llamado EU Power, que es un complemento adicional para la instalación de energías renovables, con los grandes objetivos de esta legislatura europea: la digitalización y la transición verde. Son los grandes objetivos, pero al mismo tiempo el refuerzo de la cohesión social y consiguientemente de lo que en España llamamos Estado social, encomendado esencialmente a las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas han sido incorporadas a la gestión de los fondos Next Generation, por cierto, de manera no sectaria, porque de las 5 primeras, 4 no están gobernadas por el Partido Socialista: Cataluña, Madrid, Castilla y León y Andalucía. Por tanto, las comunidades autónomas están participando y todo el mundo sabe cuáles son las cantidades. Hay prácticamente la mitad en transferencias directas y la otra mitad en préstamos. La primera parte ha sido la de transferencias directas, cerca de, por el momento, 70.000 millones de euros. Vendrán 94.000 directamente en préstamos, pero España ha cumplido todos los llamados hitos, que son los señalamientos en calendario para la ejecución de esos fondos a través de nada menos que 21 PERTES, así llamados grandes objetivos estratégicos, entre los cuales la digitalización, la incorporación de energías renovables y, por supuesto, la contribución en materia educativa y sanitaria a la digitalización de ambos servicios, que son constructores. Si no los cortas, no paran. Sí, no, le iba a decir que además son cifras que abruman, ¿eh? Claro, no sabemos a veces. Seguramente que el telespectador, cuando habla de tantos millones, reconocida por la Unión Europea como la primera en la fila. Y si no, el contraste con Italia es sumamente elocuente, a la que se le ha denegado la última entrega de los 19.000 millones de euros. ¿Está aprovechando y gestionando bien España el caudal de fondos públicos que está llegando? No, primero, hay que decir que llegan fondos, pero esto es deuda para los españoles, que esto hay que contarlo, que es que esto hay que pagarlo, que no es Ursula von der Leyen. Fernando, a ti te deja todo el mundo hablar y además sueltas unas homilías laicas tremendas. Está bien. Esto es una deuda, es decir, y hay que pagarla. Y está hipotecadas la generación presente y las generaciones futuras, si no recuerdo mal, hasta el 2058. Por lo tanto, en la decisión de la inversión tiene que ser una inversión productiva y de creación de empleo. ¿Por qué no está llegando el dinero? Bueno, pues yo voy a tirar la piedra de esto sobre mi tejado, y es que nosotros planteamos en el Congreso de los Diputados, en el Real Decreto Ley de desarrollo de esa regulación de los fondos europeos, una enmienda que decía que 8 de cada 10 euros que vengan tenía que ir a autónomos o pequeños y medianos empresarios. Y fue rechazada, por una razón muy sencilla, porque 8 de cada 10 empleos durante el tiempo de la epidemia y de los confinamientos acordados por Sánchez habían sido empleos que se habían perdido en las pequeñas y medianas empresas y en los autónomos. Y esto no está siendo así. Esto no está siendo así. Lo cierto es que cualquiera de los que nos está viendo ahora, preguntemos, hagamos una encuesta, el Eurobarómetro, que le pregunte a los 47 millones de españoles cuántos han recibido 1 euro de esos famosos fondos. Hagamos una encuesta. Bueno, quizá a lo mejor nos encontramos la respuesta a muchas decisiones políticas. Gracias. Yo creo que
O sea, la pandemia nos puso frente al espejo, ¿no? Y creo que hay dos grandes lecciones que sacamos de ellas. Una, que necesitamos unos servicios públicos fuertes y en común para que poder salvarnos. Y por otro lado, nos puso ante el espejo sobre la falta que tenemos de reindustrialización, ¿no? Yo creo que estos fondos europeos son una oportunidad de ejecución en nuestro país para modernizarnos, para digitalizarnos, para tener nuevos empleos. Ahora bien, estos fondos se transfieren directamente una gran parte a cada comunidad autónoma y es cada comunidad autónoma quien los está ejecutando. En Castilla y León tenemos que en 2022 bajó más de un 3% la producción industrial, el peor dato de todo el país. Más de 4.000 autónomos se dieron de baja en Castilla y León. Tienen el peor también crecimiento del PIB en el país. Por tanto, creo que también aquí los gobiernos territoriales tienen que ponerse las pilas y ser capaces de que esos fondos sean una oportunidad y que lleguen a la gente. Ahora mismo hay pues muchas oportunidades para que los jóvenes puedan tener nuevos empleos, para que puedan emanciparse, algo que también es una demanda muy grande de los jóvenes de todo el país y en Castilla y León amplia, y para eso necesitamos construir pegados al territorio nuevas oportunidades. En Castilla y León también creo que es un ejemplo los grandes macroproyectos que hay de renovables, de grandes granjas solares, quizás sin mucha planificación y quizás también acumulando capital solo unos pocos, ¿no? Y sin embargo esto está haciendo encarecer las propias tierras para poder aplicar agricultura que sea sostenible, para tener esa nueva generación de agricultores jóvenes pudiendo tener empleo en territorio. Por tanto, es necesario esa planificación estratégica que tiene que estar muy pegada al territorio donde tienen que participar los gobiernos locales. Soraya, ya te voy a dar la palabra, pero quiero también que hablemos de unas ayudas muy importantes en Castilla y León que son necesarias y vitales para nuestra comunidad. Son las de la política agraria común, la PAC. En una comunidad agraria como la nuestra son el sustento de la producción agrícola y ganadera. Les hemos pedido a los principales líderes sindicales de nuestra comunidad que nos trasladen una pregunta a los europarlamentarios sobre lo que les preocupa. Y esto nos decían. ¿Cuándo vamos a tener una política agraria productiva que incorpore medidas de precios rentables, que no tenga medidas agroambientales demagógicas y que además tenga líneas de ayudas para incorporar al campo jóvenes que rejuvenezcan el sector en Castilla y León, en España y en Europa? Nuestros productos deben cumplir con normas medioambientales, sanitarias y sociales. ¿Por qué no se le exigen los mismos requisitos a los productos que vienen de terceros países? Desde la Unión de Campesinos estamos muy preocupados por las exigencias medioambientales de la PAC. Creemos que van a exigir a los agricultores y ganaderos muchos más costes de producción, por un lado, y una bajada de la productividad. ¿No creen que el Parlamento Europeo debería tener una reunión cuanto antes con la Comisión para reducir esas exigencias medioambientales y adaptarlas a la crisis alimentaria a nivel mundial? Las políticas agroambientales, la PAC verde que trae de cabeza al sector agrario en nuestra comunidad. Soraya, ¿cómo lo ves? Pues ese tema me interesa muchísimo. Además, yo soy la responsable de mi grupo ahora en la tramitación de la nueva ley, la primera ley de restauración de la naturaleza. Pero lo siento mucho, permíteme, quiero al menos manifestar también en nombre de mi grupo alguna reflexión sobre el tema anterior que me parece muy Soraya, importante. vamos a avanzar. Esto no es un debate electoral en el que cada uno tenga que tener su espacio. No es una cuestión de debate electoral, pero permíteme al menos que sí, aquí se han dicho cosas. En 20 segundos, Soraya, por favor. Vale, porque... en 15 segundos, pues diré que indudablemente los fondos de recuperación son una muy buena iniciativa por parte de la Unión Europea, que España ha sido un país que ha tenido mucha capacidad para recibir esos fondos, pero es evidente que estamos teniendo problemas de gestión. Y hay algunos datos que lo indican. Tenemos un tejido productivo con un 99,8% de pequeña y mediana empresa, y la CEPIME acaba de publicar una encuesta que me parece muy desoladora, porque el 70% de la pequeña y mediana empresa siente que no va a poder acceder a ningún programa de los planes de recuperación. ¿Por qué? Porque en muchos casos ni tan siquiera entienden las condiciones para poder participar en esos programas. Y eso no es solo una responsabilidad del Gobierno central, es una responsabilidad también de los gobiernos autonómicos. Y esto no es un tema para tirarse los trastos a la cabeza, sino para realmente ponerse las pilas y ser muy conscientes que tenemos a disposición unos fondos que son en una buena parte deuda europea y que están destinados
destinados a sistemas disruptivos de nuestra economía, es decir, tecnología. Queda clara tu postura, Soraya. España tiene un problema en la ejecución y en la absorción de... Vamos a hablar de la política agraria común, que como sabes interesa mucho a nuestra comunidad autónoma. Sí, sí, voy a hablar de ella. Las políticas agroambientales, la PAC verde, lo que está ocurriendo después de la guerra de Ucrania, la subida de los productos. ¿Hay que replantear la PAC? Bueno, yo creo que nosotros lo que tenemos que ser muy conscientes es que la agricultura, el sector agrícola, ganadero, la silvicultura, tiene un gran servicio, pero por una parte para prestar alimentos a buen precio, seguros, y por otra parte también para mejorar la biodiversidad de nuestro planeta y contribuir de forma fundamental a una lucha que es de todos, que es la lucha contra el cambio climático, contra las emisiones y la mejora de nuestros sumideros de carbono, las mejoras de nuestras reservas de agua son fundamentales también para la producción de alimentos. Aquí no hay una contradicción entre producción de alimentos y conservación de la naturaleza, en definitiva de los recursos naturales sin los cuales no podríamos producir. ¿Os parecen razonables las peticiones de los sindicatos agrarios de Castilla y León? Bueno, me parece que se quedan bastante cortas, Yo creo que decía que de los fondos europeos no se entienden los formularios, es que no hay ningún agricultor, ningún ganadero que entienda los formularios, son absolutamente imposibles de determinar. En cuanto a los ecoesquemas están volviendo locos a todo el sector agrario. ¿Cómo que no? No. Escúchales, los acabas de escuchar, te han puesto tres. Eso por un lado. Segundo, hubo una reducción de la cuantía de la PAC y por otra parte hay una condicionalidad ambiental brutal que afecta a la productividad de las explotaciones agrarias, Yo simplemente, para dejar hablar a todo el mundo, porque todos tenemos que ser escuchados. Te lo agradezco. Bien. La Unión Europea ahora mismo es, en esta materia, la principal ejecutora de la llamada Agenda 2030, la Agenda de Naciones Unidas, con sus objetivos de demolición social. Uno de los objetivos de demolición social es el ataque brutal al sector agrario, al sector de agricultura y al sector de la ganadería, al cual se le echa la culpa de los problemas del cambio climático. Esto es así en la Comisión, en la mayoría del Parlamento Europeo y en gran parte de los gobiernos que forman parte del Consejo. Y eso se está manifestando en toda una normativa que pone por encima de todos los intereses del fanatismo climático, por encima de los intereses de los agricultores, los ganaderos, los cazadores, los regantes. Hay agua de sobras. En Castilla y León, a diferencia del gobierno que tumba las presas de Valdecaballeros, se ha hecho una nueva presa, con 11 hectómetros cúbicos. Lo de Doñana es tan fácil como llevar agua del Guadiana a Doñana. Unas infraestructuras aprobadas por el gobierno mediante Real Decreto en el año 2018 y que no se han ejecutado con fondos europeos porque vosotros dijisteis que los fondos europeos tenían una condicionalidad ideológica y porque coger un tubo para llevar agua de las cuencas hidrográficas excedentarias a las deficitarias para vosotros es causar un daño al medio ambiente. Es que y los agricultores lo saben escuchando. Yo creo que lo único ideológico es negar la ciencia. Yo creo que es muy peligroso. ¿De qué estamos hablando? Es muy peligroso esto que estamos escuchando, ¿no? Es que hace unas semanas veíamos al vicepresidente de Castilla y León inaugurando una presa. Al vicepresidente de Castilla y León, al señor Gallardo yendo a los institutos y diciéndoles a los jóvenes hay que ser valientes y hay que ser valientes para negar el cambio climático. Esto es algo peligrosísimo. Eso es mentira, Idoia. Esto es mentira, por favor. Esto es peligrosísimo. Acabamos de ver un alegato total. Acabamos de ver un alegato. Incido en las palabras que acabamos de escuchar. Acabamos de oír un alegato en contra de las medidas necesarias y urgentes contra el cambio climático. Es una realidad. Te he dejado hablado yo también. Sí. Te he dejado hablar, perdón. Yo también. Agradecería que me dejáis. Termino muy rápidamente. El calentamiento global es una realidad y es una realidad que tenemos que atajar. En nuestro país lo estamos viviendo directamente con los incendios, con la falta de agua y necesitamos tener un planeta que dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ahora bien, la política agraria común, que es sobre lo que nos preguntabas, la política agraria común siempre es un reto europeo, porque hay países que no entienden que se dediquen tantos recursos a la política agraria común en España. Nosotros creemos que es fundamental y que es necesario. Ahora bien, esta tiene que ser justa, tiene que ser sostenible, tiene que tener garantías sociales y tiene que ser para que se produzcan alimentos. No es incompatible apostar por una política agraria justa con medidas que haya que hacer para combatir el cambio climático. En este sentido, es normal
que los agricultores, las agricultoras tengan grandes retos y quejas sobre que ahora mismo no pueden conseguir precios justos sobre los alimentos. Es mucho más importante poder interceder en las cadenas de distribución, en las cadenas que se están ahora mismo quedando con el gran trabajo que están haciendo los agricultores de nuestro país y que no están dando precios justos a los agricultores, pero esto no se consigue negando el cambio climático y negando medidas que también van a ser necesarias. Nos tenemos que ir a publicidad. Quiero escuchar a Dolors y a Juan Fernando rápidamente, por favor. Cuando hemos gobernado, el Partido Popular, cuando hemos gobernado en España, hemos demostrado a todos los agricultores, ganaderos y también a los pescadores que nosotros hemos defendido el campo, con las mejores PACs que ha tenido la Unión Europea, con Loyola de Palacio, con Arias Cañete, con Isabel García Tejerina. Ahora, esta PAC, que justamente se ha entrado en vigor el 1 de enero del 2023, el Partido Popular votamos en contra, porque ha dado un giro de 180 grados, donde ha penalizado la competitividad y, sobre todo, nosotros lo que queremos mantener es que los jóvenes tengan una oportunidad en el campo. Y, por tanto, si una PAC funcionaba, ¿por qué la tenemos que cambiar al 180 grados, ¿no? O sea, completamente radical. Tenemos más exigencia para los agricultores y menos ayudas. Cada euro que les llega de la PAC, con la inflación que tenemos y que no está resolviendo el Gobierno de España, el dinero de la PAC es inferior, tiene unos costes brutales energéticos y a los agricultores lo único que se les hace es criminalizarlos, cuando justamente los mayores guardianes del territorio, de la agricultura, de los campos, son los agricultores. Por tanto, nosotros desde aquí, desde el Partido Popular Europeo y el Español, hemos exigido que realmente a los agricultores no se les criminalice, que trabajemos con ellos la lucha contra el cambio climático, pero no podemos en un momento de tanto impacto, porque tenemos el impacto de la crisis energética, el impacto de la inflación, la guerra de Ucrania, lo que ha supuesto también en cuanto a los piensos, ¿no?, los desabastecimientos. Y lo único que les hacemos es exigir y no ayudar. Por tanto, nosotros votamos en contra de esa PAC y que creo que ahora muchísima gente nos está dando la razón. En ese momento la gente nos decía, ¡ay, el PP! Nos está dando la razón, porque hemos abandonado a los agricultores. Y si queremos hacer una lucha contra el cambio climático, tenemos que hacerlo con ellos, porque ellos son los mayores guardianes y la subida de los costes de producción, que está siendo enorme. Muy breve, por favor. Muy brevemente, en este asunto, ninguna demagogia. Todo respeto de los socialistas a las preocupaciones expresadas en los testimonios que hemos escuchado en vivo y en directo. La PAC ha sido un pilar vertebral de la construcción europea desde sus inicios, pero ocupó durante decenios el 50% del presupuesto europeo. Ese tiempo ha pasado. La PAC ha ido disminuyendo en financiación porque el mundo está cambiando y, por tanto, se ha hecho un esfuerzo enorme por mantenerla en un contexto cada vez más hostil. Es verdad, la Unión Europea, en la medida en que se ha ido ensanchando, al principio eran 6, cuando se incorporó a España 12, pero ya somos 27, habiendo sido 28. La PAC no tiene amigos muy numerosos en la Unión Europea, por el contrario, tiene factores muy negativos y, sin embargo, se ha preservado. Y se ha preservado con el acento necesario ecológico y social que quiere dar cuenta de las transformaciones y de los objetivos irrenunciables, entre ellos la lucha contra el cambio climático. Y confío plenamente en el ministro Planas y la labor que está haciendo para dar respuesta a las preocupaciones que son reales de los agricultores, de los productores, de las personas que viven del campo, que están produciendo en España, y para ayudarles no solamente con líneas financieras específicas, sino con su defensa también cada vez que hace falta en los programas que provienen de la Unión Europea. Los problemas son reales, pero los objetivos, créame, son irrenunciables. Hay que mantener la PAC en la Unión Europea siendo conscientes de que el agua no es infinita. Por el contrario, cada vez menos, lo ponen de manifiesto los problemas hídricos en España, las sequías pertinaces y sobre todo los incendios voracísimos que estamos padeciendo, y la necesidad de transformar el campo con su gente dentro. Por tanto, creo que la política que se está haciendo es la política que puede dar cuenta de las necesidades de la sociedad que habita en el campo en estos momentos. Ni todas las explotaciones agrícolas o todos los agricultores son los mismos. Mira, en Castilla y León hay 19 explotaciones que reciben 7,9 millones de euros y hay
más de 10.000 pequeñas explotaciones agrícolas que reciben menos de esta cantidad. ¿Qué quiero decir con esto? Hay pequeñas explotaciones agrícolas también aquí en mi comunidad que efectivamente necesitan medidas agroecológicas, necesitan medidas de conservación de setos, necesitan medidas que ayuden a la producción de leguminosas en grano para alimentar al ganado, que les ayuden a hacer un control integrado de plagas. Quiero decir simplemente con esto que nadie puede erigirse en la representación de los agricultores y como si toda la agricultura europea fuera la misma. Yo creo que los agricultores, Soraya, lo que están pidiendo es que los que estáis aquí sentados sigáis defendiendo, al menos en Castilla y León, nosotros lo defendemos la política agraria con común, el total respeto, una comunidad eminentemente agraria como la nuestra. Los que están en el medio tenemos que irnos a publicidad, lo siento muchísimo. No, pero los que están en el medio rural y viven y conservan y conocen esta realidad de la biodiversidad son precisamente estas pequeñas explotaciones agrarias. Queda clarísimo. Con las que yo trabajo. Nos vamos a ir a publicidad. Soraya Rodríguez sigue hablando por debajo de mí. Enseguida volvemos. Estamos aquí en el Parlamento Europeo, donde se deciden las cosas más importantes de la Unión Europea. Enseguida volvemos. Pues seguimos en cuestión de prioridades, estamos en el Parlamento Europeo, a muy pocos metros del hemiciclo. Uno de nuestros tertulianos habituales en cuestión de prioridades es Sergio Castaño, analista político y experto en política internacional. Vamos a ver qué les plantea a los 5 representantes de los grupos parlamentarios que hoy están aquí con nosotros. Hola, buenas noches. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la Unión Europea ha centrado todos sus esfuerzos en ofrecer un apoyo militar a Ucrania para tratar de acabar con el conflicto. ¿Creen ustedes que, llegados a este punto, después de más de un año de guerra, es posible una solución por la vía diplomática? Me da igual quien quiera empezar. Casi voy por Idoia, como ellos son antibelicistas y no les gusta el tema del armamento, etcétera. Yo creo que todos somos antibelicistas, ¿no? O deberíamos al menos intentar ser antibelicistas. Bueno, yo creo que, como bien nos preguntaban, llevábamos ya un año, ¿no?, de esta agresión ilegal, injustificada por parte de Putin, que ha causado... Vosotros habéis, perdona que te interrumpa, habéis defendido desde el primer minuto el apoyo, el acuerdo diplomático. Después de todo lo que ha ocurrido, lo que estamos viendo un año y pico después, ¿seguís defendiendo esos postulados? Por supuesto. Como digo, en este año lo que hemos vivido son miles de personas muertas, asesinadas, millones de personas desplazadas y un alza de los precios de la energía, de la alimentación, que está impactando y creando mucho sufrimiento no solo en Ucrania, sino en el mundo y especialmente en territorio europeo, ¿no? Precisamente hablábamos de los agricultores, esa subida de los costes que está haciendo inviable muchos sectores productivos esenciales para nuestro país. Por tanto, nosotras lo tenemos muy claro, construir la paz es la medida más eficaz para terminar con tanto sufrimiento, ¿no? Y en ese sentido, nosotras siempre hemos visto, hay dos caminos, o la escalada y la cronificación del conflicto o la construcción de la paz, ¿no? Hemos vivido a lo largo de este año cómo nos iban a enviar tanques, al final se han terminado enviando, cómo nos iba a enviar aviones, Polonia ha dicho que va a enviar aviones, y esta semana, por filtraciones, nos hemos enterado de que ya Letonia, Francia o Países Bajos tiene tropas en Ucrania, ¿no?, vía filtraciones del Pentágono. Yo creo que Europa en estos momentos lo que tiene es que hacer un gran esfuerzo por construir la paz. ¿Cómo? Pidiendo un alto fuego inmediato y apoyando todas las iniciativas que se están hablando de diálogo y de negociación, por ejemplo, con actores como Brasil, ¿no? Como digo, la paz es hoy, desde luego, la medida más efectiva para acabar con tanto sufrimiento. ¿Creéis que la vía diplomática tiene que ponerse encima de la mesa de nuevo? ¿Es algo que está totalmente desterrado por parte de todos los países miembros de la Unión Europea? Sí. En primer lugar, me gustaría discrepar del punto de vista que he escuchado, porque no es verdad que la respuesta de la Unión Europea haya sido, ante todo, armar a Ucrania. No. La primera respuesta, sin duda ninguna, fue humanitaria. La activación de la Directiva de Protección Temporal, que este Parlamento Europeo había exigido en numerosas ocasiones anteriores, cuando la mal llamada crisis de los refugiados, de los desplazados que huían de la guerra civil siria, y también cuando los talibanes regresaron al poder en Afganistán y se produjo un movimiento de personas desplazadas, sobre todo mujeres, que huían de la tiranía de los talibanes. Pero en esta ocasión, la Unión Europea activó la Directiva de Protección Temporal, que significa que han entrado en la Unión Europea sin visa, con libre circulación, con derecho a residir,
con derecho de acceso al mercado de trabajo y a todos los servicios asociados al trabajo, incluidos la escolarización de los niños y la atención sanitaria de 11 millones de personas procedentes de Ucrania, de las cuales 4 millones han decidido permanecer decisivamente, indefinidamente. Y además de eso, la Unión Europea ha tenido un esfuerzo de restauración de la legalidad internacional, invocando los crímenes de guerra, de genocidio, de lesa humanidad que se están perpetrando en Ucrania, colaborando con la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, poniendo en marcha equipos conjuntos de investigación y tipificando como delito europeo el incumplimiento de las medidas restrictivas que pretenden sancionar a los oligarcas vinculados a la autocracia de Putin. Pero sí, además de todo eso, escuchamos decir al jefe de la diplomacia europea, lo que necesita Ucrania no son tanto aplausos, sino más armas. Y por tanto se ha puesto de manifiesto la necesidad de que para que la diplomacia pueda tener una oportunidad, lo primero que hay que hacer es equilibrar la balanza, porque de otro modo se está condenando a Ucrania a ser aplastada por el agresor, para que el agredido sencillamente se allane y se disponga enteramente a la rendición de buena parte de su territorio al agresor, que ha pretextado los mismos casus belli que le escuchamos a Hitler en los años 30 del siglo pasado, proteger a las minorías rusófonas en un país vecino. Por tanto, para poder equilibrar la balanza, lo imprescindible es que Ucrania esté en disposición de reivindicar el restablecimiento de una agenda diplomática. Y creo que se está intentando tocar en la puerta de los BRICS, notoriamente China, para ver si es posible la recuperación de una vía diplomática, pero que no signifique sencillamente la rendición o la desaparición absoluta de Ucrania, que es un país que lleva 30 años reconocido como país soberano en la comunidad internacional. Esa división que hay en el gobierno central, en esta política armamentística, ¿no?, entre Podemos, no me mires así, ya, pero es cierto, ¿no? Estáis hablando de cosas totalmente diferentes, ¿no? Yo creo que no contradecir nada de lo que yo he dicho, sino a la pregunta. No creo que el compañero esté en contra de avanzar en procesos de paz. No creo que me haya contradecido en nada en esta intervención. Me refiero a la entrega de armamento a Ucrania. La paz es el objetivo irrenunciable, el objetivo irrenunciable. Aquí hemos visto justamente, ¿no?, un gobierno enfrentado, porque la gente que nos está mirando tiene que saber que López Aguilar es socialista y Doyas Podemos, y hemos visto a un gobierno enfrentado en esta decisión. Justamente hemos visto cómo Podemos no ha estado de acuerdo con la celebración de la cumbre de la OTAN en España, como no está de acuerdo en el envío de armas en Ucrania. Yo quiero decir una cosa bien clara. O sea, al inicio de este debate he dicho que Europa es una historia de éxito y cuando más éxito demuestra es en los momentos más complicados. Brexit, pandemia y la guerra de Ucrania. Por desgracia tenemos una guerra en Europa y por desgracia hay gente ucraniana que han sido, ¿no?, que en mitad de una guerra han sido asesinados por defender la libertad, por defender los valores europeos. Y de ahí la unidad tan importante de todos los Estados miembros para ayudar a Ucrania en humanitario, en la reconstrucción, en apoyarles que sean miembros de la Unión Europea y también en militar. Y ¿Es necesario un ejército europeo, algo que se está planteando por muchos países europeos? Sí, es un tema que se está debatiendo y que justamente, ¿no?, yo siempre digo que quizás en los momentos más complejos es cuando se pueden llegar a tomar las decisiones. Es un tema que se ha discutido durante muchos años y cuando, por desgracia, tenemos una guerra en la frontera de la Unión Europea, pero en el continente europeo, pues quizás sí que podemos ir a avanzar hacia esa convergencia también en la defensa y en la seguridad de la Unión Europea. No siempre tenemos, ¿no?, que pensar en que no nos tenemos que defender, sino que nosotros nos tenemos que defender. Y yo quiero decir que Ucrania está defendiendo cada día los valores europeos, cada día la democratización de su país, ¿no?, de continuar defendiendo los valores democráticos, y tenemos que estar unidos. Y es una mala imagen de España que un gobierno dividido y débil se esté discutiendo por la unidad que está reclamando toda la Unión Europea en la defensa de Ucrania. Sí, si me permite, Soraya, yo volvería a los clásicos. La paz es la tranquilidad en el orden. Si no hay un orden justo, no puede haber paz. Y por tanto, ante una agresión, un ataque brutal a la integridad y a la soberanía de una nación como es Ucrania, si nuestra respuesta es apoyo a Ucrania, tiene que ser un apoyo total, definitivo y hasta las últimas consecuencias. Y por tanto, la respuesta tiene que ser con todos los niveles. Poco apoyo militar se ha dado por las naciones
europeas. Básicamente porque las naciones europeas ni siquiera están cumpliendo sus compromisos del 2% del PIB en inversión militar. Y si damos toda nuestra capacidad militar a Ucrania, nuestros soldados y nuestro ejército se queda sin capacidad de defender nuestra propia frontera y cumplir las misiones constitucionales que tiene reconocida en el artículo 8. Y eso no está dispuesto ningún gobierno. Lo hemos visto con Alemania, como se ha hecho la remolona, por supuesto con España, por supuesto con Francia. Mientras que aquí, yo diría casi la única nación que está dándolo todo por esta cuestión ha sido Polonia, que fue la que en el primer momento acogió a esos 3 millones de ucranianos. Fue la que tuvo la primera respuesta, la que efectivamente consiguió la activación del mecanismo de la Directiva de Protección Temporal. Y esta es la cuestión. ¿Estamos dispuestos a defender Ucrania? Los ucranianos están muriendo por su nación, por su tierra, por su familia, no por la libertad y los valores europeos, porque en realidad es que ni siquiera forman parte, de la Unión Europea. La democracia frente a un tirano. Están muriendo porque hay una ley obligatoria que hace que todos los hombres mayores de 16 años vayan al frente, quieran o no. Están defendiendo porque es lo que hace un hombre defender a su frente a un tirano que es Putin. Fundamentalmente están muriendo porque y eso es lo que tenemos que hacer, apoyarles hasta las últimas consecuencias, y no se está haciendo. Un criminal y los altos mandos criminales de su gobierno están cometiendo una carnicería en Ucrania e invadiendo de forma ilegal un territorio que es soberano y autónomo. Indudablemente, esta no es solamente esta invasión criminal, se refiere solo a Ucrania, porque en la geopolítica está claro que para Putin, indudablemente, Ucrania es la última frontera con la Unión Europea, no solamente desde el punto de vista territorial, sino desde el punto de vista político, de lo que representamos en valores democráticos, en valores de derechos humanos, en libertades cívicas, que es todo lo contrario de lo que su régimen represor significa para los ciudadanos rusos. Ahora vamos a debatir una resolución sobre un líder opositor ruso condenado a 25 años de cárcel en las cárceles rusas, que son terribles. Pero quiero decir en relación a la pregunta, yo tampoco estoy muy de acuerdo con la formulación en el sentido de que todo nuestro esfuerzo ha sido en apoyo militar a Ucrania. No, apoyo económico, apoyo humanitario, 10 paquetes de sanciones nunca conocidas por parte de la Unión Europea para aislar al régimen, asfixiar al régimen económico de Putin. Y además de eso hemos hecho algo que no habíamos hecho nunca, efectivamente. Decir, primero, que enviaríamos material defensivo y, según el avance criminal y brutal de esta guerra, también, efectivamente, apoyar con material ofensivo. Eso ha sido aparte, ha desplazado, ha eliminado las vías diplomáticas, no. Las vías diplomáticas para hablar y dialogar con Putin han estado encima de la mesa y están encima de la mesa durante todo este tiempo, de forma bilateral, de forma multilateral en Naciones Unidas, hablando con nuestros socios y viendo cómo esa vía nunca ha estado fuera, nunca ha sido desestimada. Pero lo que ha quedado muy claro para Putin es que esta vez la Unión Europea, frente a lo que hicimos con Crimea o con otras invasiones por parte de Rusia, no iba a reducirse a declaraciones políticas. Creo, además, que esto nos ha fortalecido como institución europea. Y, por ejemplo, algo en lo que llevábamos mucho tiempo debatiendo, que era el fortalecimiento de nuestra capacidades defensivas, ha avanzado muchísimo durante estos últimos meses, no tanto para la creación de un ejército europeo. Europa invierte mucho en armamento, invertimos mucho en nuestros ejércitos, pero lo que no tenemos es capacidad operativa conjunta para, en un momento determinado, ser capaces, a través de un mando único europeo, movilizar determinados destacamentos de nuestros ejércitos y tener en 12 horas una movilización europea en cualquier punto de nuestras fronteras. Y eso Vaya, pon el punto final, porque es que nunca pones el punto final, ¿eh? No sé cuándo tengo que enganchar. Vamos a relajarnos un poco, si os parece. Tenemos un colaborador al que todos los días se le atasca una noticia en las cañerías de la información. Es Calixto Albricia, nuestro fontanero de toda la vida, y que trabaja en el interior siempre para buscar esas noticias que se le atascan de vez en cuando. Vamos a ver la de hoy, que está relacionada con todo esto que estamos hablando.
Hay cosas desconcertantes, atascando las bajantes. Tengo todas las tuberías llenas de regulaciones, normativas, dictámenes. Parecería que estuviésemos haciendo el programa, no sé, en Estrasburgo. Ya fluye la actualidad en nuestra comunidad. Pues efectivamente, aquí estamos en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo. Hay un exceso de burocracia en Europa, sí, ¿no? Tenemos que desburocratizar, por supuesto. Tenemos que facilitar. Bueno, ¿me dejas? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Rápidamente. Aquí ya estamos más relajados, ¿eh? Os pido un poco de relax a todos. Que hemos dicho al principio que estamos legislando desde aquí el 70% de las decisiones diarias de todos los ciudadanos. Tenemos que hacer unas directivas más cercanas a los ciudadanos, escuchándolos con ellos. El ejemplo quiero poner, la PAC, donde se ha hecho a espaldas de los agricultores criminalizándolos, y por tanto también tenemos que ser menos burocráticos. Los ciudadanos tienen que acceder más rápidamente, por ejemplo, a cualquier tipo de ayuda. Next Generation, por ejemplo, que no están llegando, pero encima que no están llegando, encima es muy costoso entender y llegar a esa convocatoria para que le llegue a un taxista, a una peluquería, a un pequeño comercio, esas ayudas. Y por tanto tenemos que hacer unas leyes más claras, que todo el mundo las entienda, con menos burocracia, pero con la misma seguridad, por supuesto, para que todo el mundo tenga acceso rápido. Pero eso es una labor de vosotros mismos, de los que estáis aquí sentados entre Es que yo creo que la burocracia, las normas que aquí hacemos se desarrollan por parte de la legislación de los Estados miembros, y en reducir la burocracia para que lleguen los programas, para que se puedan presentar, recibir estas ayudas, no es un problema solo de las instituciones europeas. Básicamente y fundamentalmente, y en países descentralizados como es España, es una responsabilidad compartida entre comunidades autónomas, Estado e indudablemente también Comisión y Parlamento. Fernando, para terminar. Dado que estamos relajados, voy a ser provocador. La Unión Europea arrancó con 6 estados y 70 años después integra a 27 con 450 millones de personas directamente representadas en este Parlamento Europeo. Y no solamente no representa a ningún monstruo, sino que por el contrario es de hecho raquítica en su dimensión con respecto de su espacio de gobernanza. La Unión Europea presupuesta un 1,3% del PIB de su espacio de gobernanza. Hasta el más modesto municipio de los 8.100 de España gestiona mayor porcentaje del PIB municipal que la Unión Europea con respecto de su territorio. La Unión Europea funciona con cerca de 26.000 empleados públicos, una cantidad ridícula, cualitativamente inferior a la del Ayuntamiento de Madrid, pero también de otros ayuntamientos de España. Y sin embargo, la Unión Europea legisla de manera directa sobre las vidas y haciendas de los 450 millones de ciudadanos europeos, y lo hace con la colaboración de los Estados miembros. La Unión Europea consigue que su derecho se ejecute porque cuenta con los poderes judiciales de los Estados miembros. Con el Tribunal de Justicia de Luxemburgo no se bastaría. Necesita de los tribunales supremos, de las audiencias provinciales, de los juzgados y tribunales de todos los Estados miembros para poder realizarse en las vidas cotidianas de la gente. Sé que la impresión general es una Unión Europea elefantiásica o burocrática. La realidad es distinta, pero es cierto que la tenemos que explicar muchísimo mejor, porque la Unión Europea somos nosotros, y para que el derecho europeo realmente afecte e impacte nuestras vidas cotidianas, hasta las últimas administraciones municipales y los últimos juzgados de España son tan determinantes como las instituciones que tiene su sede en Bruselas. Alguien que estaba ayer aquí trabajando, estamos en el Parlamento más poderoso del mundo, el Parlamento Europeo. Nos tenemos que despedir. Y los demás no hablamos en este último Bueno, turno. no tenemos tiempo ya. Yo te voy a decir, ¿hay burocracia? Sí, mucha. Es horrible. El proceso legislativo es horrible y da lugar a normas incomprensibles. Cualquiera que lea una directiva aprobada en los últimos 4 o 5 años, un reglamento, no lo puede comprender, porque todo el mundo va metiendo sus opiniones, los diputados, el Consejo, la Comisión, y al final sale un texto que en la mayor parte de las veces hasta los estados tienen problemas para transponerlo, sino que se lo digan al Gobierno de España, que no transpone ni una. Bueno, tenemos que marcharnos. Me imagino que iréis por Castilla y León en esta campaña electoral, no lo sé, por supuesto. Por allí seguramente nos veamos y habléis también de lo importante que son las políticas europeas. Dolors Montserrat, Jorge Buxadé y Idoia Villanueva.
Villanueva, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Rodríguez. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros en Castilla y León Televisión. Yo creo que hemos dado visibilidad a lo que se hace aquí, que es muy importante. Y gracias también al Parlamento Europeo, bueno, pues por cedernos este magnífico plato de televisión, por darnos todas las facilidades técnicas y humanas para realizar este programa y desde este lugar, y por conseguir así que los castellanos y leoneses conozcan, bueno, mejor las instituciones europeas. Mañana no estaré yo con ustedes, estarán mis compañeras Ruth García Rebote y Natalia Fernández. Volveré el jueves. Hasta entonces, descansen y disfruten. Adiós.